Mi nombre es Tertuliano. Tengo 76 años. Trabajé toda mi vida como locutor de radio en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Nací en 1949 y crecí escuchando las historias de los peregrinos que venían a visitar el santuario de San Cristóbal, patrón de nuestra ciudad. Lo que voy a contar hoy es algo que guardé dentro de mí por mucho tiempo, una historia que cambió completamente la forma en que veo la vida y a las personas. ¿Sabes? Pasamos años conviviendo con alguien, pensando que conocemos cada detalle de esa persona, pero a veces solo vemos lo que nos muestran, nunca lo que está escondido en las sombras. Crecí en un tiempo en que la palabra de los padres era ley, en que ciertos temas no se hablaban en voz alta, en que muchas puertas permanecían cerradas no solo en las casas, sino principalmente en las familias. Mi madre, doña Raimunda, era conocida en la ciudad como una mujer reservada, de pocas palabras que casi nunca salía de casa. Todos pensaban que era simplemente su manera de ser, una mujer criada a la antigua, como decían por aquí. Tenía la costumbre de mantener siempre su cuarto cerrado con llave. Decía que era el único lugar que tenía solo para ella, y algo que siempre me decía desde niño era: «Hijo mío, nunca, bajo ninguna circunstancia, mires debajo de mi cama. Prométemelo». Y yo, por respeto, nunca cuestioné. Cuando falleció hace casi 2 meses, fue como si un pedazo de mí se hubiera ido también. Pero junto con el dolor vino una curiosidad que nunca tuve el valor de satisfacer en todos estos años. ¿Qué podría haber debajo de aquella cama que era tan importante guardar? ¿Qué secreto podría esconder una señora de 82 años en un cuarto sencillo en una casa de adobe reformada en el interior de Chiapas? Si te está gustando mi historia, deja un me gusta para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber de qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me están escuchando. Mi madre murió sola en aquel cuarto, con la puerta cerrada con llave, como siempre hacía para dormir. Fue mi hija quien sintió el fuerte olor que venía de allí después de 3 días sin noticias. Vivíamos en la misma casa, pero en partes diferentes. Ella en el cuarto de atrás y yo con mi familia en la parte delantera. Tuvimos que forzar la puerta, y la escena que encontré nunca saldrá de mi cabeza. Mamá estaba acostada en la cama, como si estuviera durmiendo, pero ya había fallecido. Ya llevaba unos 3 días, según lo que dijo el médico después. Parecía muerte natural. Ya tenía edad avanzada y problemas del corazón, pero algo en aquella escena me incomodó desde el primer momento. ¿Por qué seguía cerrando con llave esa puerta incluso después de anciana? ¿Por qué nunca dejaba que nadie entrara allí, ni para limpiar? Y aquella petición, aquella promesa que me hizo jurar tantas veces a lo largo de la vida. Crecí en un San Cristóbal muy diferente al que existe hoy. En los años 50, cuando yo era niño, nuestra ciudad era apenas un puñado de casas alrededor de la catedral, con calles de tierra que se convertían en lodazales durante la temporada de lluvias. Era un tiempo en que todos se conocían, en que las puertas se quedaban abiertas y los niños jugaban libres en las calles. Mi padre, Josibaldo, era camionero. Transportaba mercancías entre Ciudad de México y el interior. Pasaba semanas en la carretera y cuando volvía siempre traía alguna novedad. Unos dulces especiales de Puebla, un queso fresco de Oaxaca o una barbacoa que mi madre preparaba con tanto gusto. Nuestra casa era sencilla, de adobe y teja, con un patio grande donde mi madre cultivaba sus plantas medicinales, epazote para los parásitos, hierbabuena para el dolor de estómago, toronjil para calmar los nervios. Ella lo sabía todo sobre hierbas, lo aprendió de mi abuela, que era curandera. «Hay remedios que los médicos no conocen, hijo mío», decía, mientras preparaba sus tés e infusiones. En esa época, mamá todavía sonreía, todavía cantaba mientras molía el maíz para hacer tortillas para el desayuno, todavía se sentaba en la banqueta las tardes de domingo para conversar con las vecinas. Fue cuando yo tenía unos 10 años,
alrededor de 1959, que comencé a notar los cambios. Mi padre se quedaba cada vez más tiempo en casa, había conseguido un trabajo en el ayuntamiento como conductor oficial, y cuanto más se quedaba él, menos sonreía mamá. Las conversaciones en la banqueta se fueron volviendo raras, el patio con las plantas fue disminuyendo, y ella comenzó a pasar más tiempo dentro de casa, principalmente en su cuarto. Recuerdo como si fuera hoy. Era tiempo de fiesta del Santo Patrón, en octubre de 1960. Yo tenía 11 años. La ciudad toda adornada, llena de peregrinos, el olor a carne asada, tamales y elotes dominando las calles. Papá me llevó a ver la procesión, pero mamá dijo que tenía dolor de cabeza y se quedó en casa. Cuando volvimos la encontramos dormida, pero con la puerta del cuarto cerrada con llave. Fue la primera vez que vi aquello. Al día siguiente, cuando pregunté por qué había cerrado la puerta, evadió la pregunta. Dijo que tenía miedo de los ladrones, que con tanta gente forastera en la ciudad no se podía confiar. Pero no había ladrones en San Cristóbal en aquella época. Todos lo sabían. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar en casa. Mamá dejó de asistir a misa, algo a lo que nunca faltaba. Dejó de visitar a las comadres. Cuando las vecinas venían, las atendía rápidamente en la puerta e inventaba una excusa para no dejarlas entrar. Tengo la casa toda desordenada. Tengo una migraña terrible. Tengo que terminar unas costuras. Siempre era algo. Lo más extraño era cuando mi padre salía. Si antes ella aprovechaba para ir al mercado, visitar a una amiga o llevar un pastel a alguna vecina enferma, ahora se encerraba en casa. Y si yo preguntaba si podía traer a un amiguito para jugar, la respuesta era siempre la misma. Hoy no, hijo, tu madre no se siente bien. Con el tiempo, me fui acostumbrando a aquella manera de ser de ella. Creía que era normal, que todas las madres eran así. En casa aprendimos a no cuestionar ciertas cosas. Papá era severo, tenía la mano pesada y no le gustaba que lo contradijeran. Un hombre que es hombre impone respeto dentro de su casa, decía cuando tomaba unas copas el fin de semana. Y nadie se atrevía a discutir. En la escuela comencé a notar que las otras madres eran diferentes. Iban a buscar a sus hijos, aparecían en las fiestas, conversaban con las maestras. La mía nunca fue. Siempre tenía una excusa preparada. Poco a poco, aquello fue poniéndome triste, algo avergonzado. Los niños preguntaban, ¿dónde está tu mamá, Tertuliano? Nunca viene. Y yo inventaba historias, que estaba enferma, que tenía problemas en las piernas, que no podía caminar mucho. Pero la verdad es que yo no sabía por qué nunca salía. Y cuando preguntaba, papá respondía con aspereza, tu madre tiene la obligación de cuidar la casa, no de andar vagando por ahí como esas mujeres sin vergüenza. Y el tema moría allí con su mirada que no permitía más preguntas. Mi infancia fue así, entre el misterio de aquella puerta cerrada con llave y el silencio que fue apoderándose de mi madre. Ella, que antes contaba historias, que me enseñaba a reconocer los pájaros por su canto, que hacía los mejores dulces de calabaza con coco de la ciudad, se fue convirtiendo en una sombra silenciosa que se movía por la casa como si no quisiera ser notada. Por la noche a veces me despertaba con ruidos extraños que venían del cuarto de ellos. Parecía llanto, a veces parecía una discusión ahogada. Por la mañana, mamá aparecía con ojeras profundas y de vez en cuando con un vendaje en el brazo o una marca morada en el cuello que intentaba ocultar con un pañuelo. Me golpeé con el armario. Me caí de la cama. Esto es problema de circulación, hijo mío. Siempre una explicación que no explicaba nada. Cuando llegué a la adolescencia, alrededor de 1964, con mis 15 años, la situación en casa solo empeoró. El país vivía aquella confusión con el gobierno, y mi padre, que siempre fue de línea dura, apoyaba con uñas y dientes al régimen. Es necesario poner orden en este desorden, decía mientras escuchaba la radio con las noticias de Ciudad de México. Fue en esa época que me enamoré de la radio, aquella cajita mágica que traía el mundo dentro de nuestra sala. Mamá, cada vez más callada, cada vez más dentro de aquel cuarto.
Yo notaba que cuando mi padre salía a trabajar, ella se relajaba un poco, respiraba más profundo, hasta se arriesgaba a una pequeña sonrisa cuando estábamos solo nosotros dos. Pero bastaba oír el ruido del jeep del ayuntamiento acercándose y ella volvía a aquel estado de alerta permanente, como un pajarito asustado. Fue en 1965, yo con 16 años, que conocí a María José, o Cheche, como todos la llamaban. Era hija del dueño de la panadería, una niña de trenzas largas y sonrisa fácil que me quitaba el sueño. Nos encontrábamos a escondidas cerca de la laguna, en las tardes de sábado, cuando yo decía que iba a pescar con los amigos. Fueron los momentos más felices de mi juventud, aquellos encuentros inocentes donde intercambiábamos sueños y promesas. Cheche fue mi primer amor, ese que uno nunca olvida. Tenía ojos del color del cielo de mayo, cuando las primeras lluvias ya han lavado todo el polvo del verano. Tenía una manera suave de hablar, de tomar mi mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Nos besamos por primera vez bajo un árbol de ceiba con el canto de los Cenzontli como testigo. Yo juraba que nos casaríamos, que tendríamos muchos hijos, que construiríamos una vida lejos de aquella casa donde el silencio pesaba como plomo. Pero el destino tenía otros planes. En 1966, con 17 años, algo ocurrió que lo cambió todo. Volví de la escuela más temprano aquel día, un jueves de marzo que parecía un día cualquiera. Llovía suavemente, esa llovizna mansa que llamamos chipi chipi. Cuando llegué a casa, me extrañó el silencio. Normalmente mamá estaría preparando la comida. El olor a frijoles con cecina o a pollo ranchero ya habría invadido toda la casa. La llamé 1, 2 veces. Nada. Fui hasta el cuarto de mis padres. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Dudé. Nunca entraba allí sin ser llamado, pero algo me decía que necesitaba abrir. Cuando lo hice, la escena que vi me persigue hasta hoy. Mamá en el suelo, desmayada, con sangre en la cara y en las manos. Corrí hasta ella en pánico. Cuando conseguí despertarla, agarró mis brazos con una fuerza que no sabía que tenía y dijo: «No le cuentes a tu padre que me viste así. Por el amor de Dios, Tertuliano, no le cuentes». Yo quería llamar a un médico, llamar a alguien, pero ella suplicó tanto que acabé cediendo. La ayudé a levantarse, a limpiarse la sangre, a cambiarse de ropa. Mientras lo hacía, vi marcas antiguas en sus brazos, en su espalda, marcas que siempre escondía con blusas de manga larga, incluso en el calor de Chiapas. «Fue un accidente, hijo mío. Me resbalé y me golpeé la cabeza con la esquina de la cómoda», dijo, sin mirarme a los ojos. Aquel día entendí muchas cosas. Entendí por qué se encerraba en el cuarto, por qué casi no salía más de casa, por qué tenía aquella mirada asustada cuando mi padre llegaba. Pero ¿qué podía hacer yo? Era un muchacho de 17 años, viviendo en un tiempo en que lo que pasaba entre marido y mujer era considerado problema de familia, en que la autoridad del hombre de la casa era casi sagrada. En esa misma época, comencé a trabajar como mensajero en la radio de San Cristóbal, la única de la ciudad en aquel tiempo. Allí conocí a don Edmundo, el locutor más famoso de la región. Tenía una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, grave e imponente. Fue él quien me enseñó los primeros secretos de la locución, quien me dejaba quedarme después del horario de trabajo, practicando en el micrófono cuando la radio ya estaba fuera del aire. «Tienes talento, muchacho, tienes buena voz y sabes contar historias», decía. La radio se convirtió en mi refugio, mi forma de escapar de aquella casa que cada vez más parecía una prisión. Pasaba el máximo tiempo posible en la radio, volviendo a casa solo para dormir. Y aún así, muchas veces me despertaba con los gritos ahogados, con el sonido de cosas siendo rotas, con el llanto contenido de mi madre. Cuando cumplí 18 años, en 1967, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Le dije a Cheche que necesitábamos huir, comenzar una vida en otro lugar. Ella, que me amaba con aquella pureza de los primeros amores, aceptó sin pestañear. Planeamos todo en los mínimos detalles. Iríamos a Ciudad de México en el camión de su tío, que transportaba maíz y frijoles a la capital. Desde allí,
Intentaríamos la vida. Yo soñaba con trabajar en una radio grande. Ella quería ser maestra. La víspera de nuestra fuga se lo conté a mamá. No sé por qué lo hice. Tal vez esperaba que viniera conmigo, que también quisiera escapar. Ella lloró, me abrazó fuerte, pero dijo que no podía dejar a mi padre. Él no sobreviviría sin mí, hijo mío, y yo ya no sé vivir de otra manera. Después me hizo prometer que yo sería feliz, que nunca trataría a mi esposa. No completó la frase, pero no era necesario. A la mañana siguiente, con la pequeña maleta lista y el corazón latiendo fuerte, recibí la noticia que destrozó mis planes. Cheche y su familia se habían mudado durante la noche. Su padre se enteró de nuestros planes y, como era muy religioso y conservador, decidió llevar a su hija lejos, a casa de parientes en Villahermosa. Nunca más la vi. Supe años después que se casó con un comerciante de allí. Tuvo hijos, siguió su vida. Quedé destrozado, pero algo dentro de mí cambió aquel día. Decidí que, incluso sin Cheche, necesitaba seguir mi camino. Hablé con don Edmundo, que me ofreció un cuarto en la parte trasera de la radio a cambio de trabajo extra. Salí de casa aquella misma semana, con la bendición triste de mi madre y la mirada furiosa de mi padre, que me llamó ingrato, débil, menos hombre que una mujer. Los años siguientes fueron de mucho trabajo y aprendizaje. De mensajero, pasé a operador de sonido, después a locutor en los horarios menos importantes, hasta finalmente conseguir mi propio programa en 1972, cuando tenía 23 años. Era un programa de música y recados que salía al aire las tardes de sábado. La Voz de Chiapas, así se llamaba, fue un éxito inmediato. La gente enviaba cartas, pedía canciones, mandaba recados para parientes en otras ciudades. Yo me sentía útil, conectando personas, llevando un poco de alegría a aquellas casas aisladas en medio de la sierra. En 1974, cuando tenía 25 años, conocí a Aparecida, o Sida, como todos la llamaban. Era maestra en la escuela municipal, había venido de Villahermosa para enseñar en San Cristóbal. Nos conocimos durante una campaña de alfabetización que la radio promovía en colaboración con el ayuntamiento. Yo entrevistaba a los maestros, divulgaba los horarios de las clases, animaba a los adultos a participar. Sida tenía una manera suave de hablar, una inteligencia que me encantaba y principalmente una mirada de quien ya había visto lo suficiente de la vida para no dejarse engañar. Nuestro noviazgo fue rápido, diferente del que tuve con Cheche. No era aquel primer amor lleno de sueños y fantasía, sino algo más maduro, más realista. Nos casamos en julio de 1975, yo con 26 años, ella con 24. Fue una ceremonia sencilla en la iglesia principal, seguida de una comida para pocos invitados en el salón parroquial. Mamá vino a la ceremonia, pero papá no. Dijo que no tenía ropa para esas tonterías. La verdad es que nunca me perdonó por haber salido de casa, por haber seguido mi propio camino. Con el dinero que ahorramos, compramos un terreno en el barrio San Francisco, cerca de la radio. Construimos poco a poco nuestra casa, una habitación a la vez, como era costumbre en aquella época. Primero la sala con cocina, después un dormitorio, un baño. Tardamos casi 2 años en terminarla, pero era nuestra, hecha con nuestro sudor y nuestro sueño. En 1976, mi programa La Voz de Chiapas ya era el más escuchado de la región. La radio alcanzaba no solo San Cristóbal, sino varias ciudades vecinas como Comitán, Ocosingo y Tuxtla. A veces llegaban cartas incluso de lugares más distantes, como Tabasco y Veracruz, cuando las condiciones climáticas favorecían la transmisión. Yo tenía una manera de hablar que a la gente le gustaba, simple, directa, sin afectación. Contaba historias del pueblo, divulgaba fiestas patronales, anunciaba quién había nacido y quién había partido. Era la voz de la sierra, como muchos decían. Fue a finales de ese mismo año que nuestra primera hija, Lucía, nació. Nunca olvidaré la sensación de sostenerla en brazos por primera vez, tan pequeña, tan frágil, con aquellos ojitos curiosos que parecían querer descifrar el mundo. Me prometí a mí mismo aquel día
que sería un padre diferente del que tuve, que mi hija crecería en un hogar donde las palabras de cariño no serían escatimadas, donde no habría puertas cerradas con llave ni secretos pesados. En 1978, cuando Lucía tenía 2 años, recibí la noticia de que mi padre estaba enfermo, un cáncer de pulmón, de esos que ya se habían extendido cuando lo descubrió. Fumaba desde niño. Decía que un hombre que es hombre tiene que tener un cigarro en la esquina de la boca. Fui a visitarlo al hospital en Ciudad de México, donde estaba internado. Estaba delgado, abatido, pero aún mantenía aquella mirada dura, aquella expresión de quien no acepta la fragilidad. Cuando nos quedamos solos en la habitación, me sorprendió. Pidió perdón a su manera, sin muchas palabras. Lo hice todo mal, muchacho. Solo me di cuenta ahora que ya no hay tiempo para arreglarlo. No habló específicamente sobre mi madre, sobre lo que yo sabía que ocurría en aquel cuarto cerrado con llave, pero sus ojos decían lo que la boca no conseguía. Murió 2 semanas después, sin volver a casa. Mamá quedó destrozada, de una manera que no tenía sentido para mí en aquel momento. Al final, él había sido un marido cruel que la mantuvo prácticamente en cautiverio durante años, pero ella lloraba como si hubiera perdido el gran amor de su vida. Insistí para que viniera a vivir con nosotros en nuestra casa. El cuarto extra que estábamos construyendo para cuando viniera otro bebé podría ser de ella. Para mi sorpresa, se negó. Quería quedarse en la casa donde había vivido toda su vida, donde tenía sus cosas, sus recuerdos. Es el único lugar que conozco, hijo mío. Ya estoy demasiado vieja para acostumbrarme a otro sitio, fue lo que dijo. Respeté su decisión, pero me empeñé en reformar la casa, cambiar el techo que tenía goteras, poner piso de cerámica en lugar del cemento pulido, instalar una ducha eléctrica para que no tuviera que bañarse con cubeta. Lo más extraño es que ella mantuvo el cuarto exactamente como estaba, la misma cama, el mismo ropero, hasta la misma colcha de ganchillo que ella misma había hecho décadas atrás, y continuó durmiendo con la puerta cerrada con llave, incluso viviendo sola. Cuando pregunté por qué, ella simplemente dijo: «Costumbre, hijo mío. Los viejos no cambiamos fácilmente». En 1979 tuvimos nuestro segundo hijo, Francisco, al que llamamos cariñosamente Chico. Formamos así nuestra familia completa. Yo, Sida, Lucía y Chico. Éramos felices de la manera simple en que se podía ser feliz en una ciudad del interior. Teníamos lo suficiente para vivir con dignidad. Los niños estudiaban en la escuela donde Sida daba clases. Yo continuaba con mi programa en la radio, que solo crecía en audiencia. Nuestra rutina era tranquila. Nos despertábamos temprano con el canto de los gallos. Sida preparaba el desayuno. Tortillas recién hechas con huevos fritos, café bien fuerte, a veces un pan de elote o de calabaza cuando tenía tiempo. Los niños iban a la escuela, yo a la radio, ella a dar clases. Los fines de semana íbamos a misa el domingo. Después comíamos en familia. A veces recibíamos amigos o visitábamos a mi madre. Mamá adoraba a los nietos a su manera contenida. No era de hacer fiesta, de llenarlos de besos como otras abuelas, pero sus ojos brillaban cuando llegaban. Preparaba siempre algo especial, un dulce de leche, un pan de fiesta, unas cocadas, cosas que raramente hacía cuando yo era niño. Era como si con los nietos pudiera mostrar un lado que conmigo había sido sofocado. En los años 80, la vida siguió su curso normal. Lucía y Chico crecían sanos, inteligentes, llenos de planes. Sida se convirtió en directora de la escuela. Yo fui ascendido a director de programación de la radio. Llegó la televisión a San Cristóbal. El asfalto sustituyó a las calles de tierra. La ciudad crecía, pero algunas cosas no cambiaban, como la manera reservada de mi madre, como aquella puerta siempre cerrada con llave. En 1989, cuando yo tenía 40 años, la radio fue vendida a un grupo de empresarios de Ciudad de México. Me ofrecieron que continuara, pero ya no sería lo mismo. Decidieron cambiar el perfil de la programación, traer locutores de la capital, poner más música y menos recados de la comunidad. Era el progreso,
decían. Para mí era el fin de una era. Acepté la indemnización que ofrecieron y con ese dinero monté una pequeña tienda de electrodomésticos en la calle principal. No era lo mismo que estar en la radio, sentir el micrófono y conversar con los oyentes, pero pagaba las cuentas y me mantenía ocupado. Fue difícil al principio adaptarme a una rutina tan diferente. Sentí la falta de la adrenalina de entrar al aire, de la responsabilidad de ser la voz que tantas personas esperaban oír todos los días. Pero con el tiempo me fui acostumbrando. La tienda prosperó, los niños continuaron sus estudios, la vida seguía su curso tranquilo. Los años 90 llegaron trayendo cambios para nuestra familia. Lucía, nuestra primogénita, terminó la preparatoria en 1994 y consiguió una plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad de México, para estudiar periodismo. Creo que mi amor por la radio, por las historias, acabó influenciándola. Fue una mezcla de orgullo y tristeza verla partir. Orgullo porque estaba realizando un sueño que muchos jóvenes de San Cristóbal ni se atrevían a tener. Tristeza por ver a mi niña marchándose, aunque no fuera tan lejos. Chico, nuestro hijo menor, siguió un camino diferente. Desde pequeño mostró habilidad con los números, con los negocios. Ayudaba en la tienda después de la escuela. Hacía las cuentas mentalmente más rápido que la calculadora. En 1996, cuando terminó la preparatoria, decidió quedarse en San Cristóbal. «Papá, quiero trabajar contigo, aprender el negocio. Después quizá hacer una carrera a distancia», dijo. En el fondo creo que no quería dejarnos solos, especialmente después de que Lucía se fue. En esa época, en 1995, yo ya tenía 46 años y la tienda iba bien. Habíamos expandido, vendíamos no solo electrodomésticos, sino también materiales de construcción. Se llamaba Casa del Hogar, un nombre que Sida eligió. Era respetada en la ciudad. Teníamos crédito, confianza de los proveedores y de los clientes. Chico trajo un nuevo aliento al negocio. Con ideas modernas, control de inventario más eficiente. Hasta una computadora nos convenció de comprar en 1997, algo raro en comercios del interior en aquella época. Mamá, que entonces tenía 72 años, continuaba en la misma casa con los mismos hábitos. La visitábamos todos los domingos después de misa. Llevábamos comida, le hacíamos compañía. Era una mujer fuerte para su edad. Todavía cocinaba, cuidaba las plantas, mantenía la casa impecablemente limpia, pero noté que conforme envejecía, más apegada se volvía a aquel cuarto, a aquella cama antigua que se negaba a cambiar. Una vez, en 1998, cuando yo tenía 49 años, intenté convencerla de que se mudara a nuestra casa. Chico había salido para hacer un curso técnico en administración en Ciudad de México y estaría fuera por 6 meses. Su cuarto estaba vacío. «Mamá, ya tienes 75 años. No es bueno que estés sola. Ven a vivir con nosotros al menos hasta que Chico vuelva, para ver si te acostumbras», insistí. Ella, sentada en la mecedora del porche, miró hacia el horizonte con aquellos ojos que parecían ver más allá del tiempo y dijo: «Hijo mío, hay cosas que uno no consigue dejar atrás. Esta casa guarda secretos que necesitan quedarse aquí. No puedo irme». «¿Qué secretos, mamá? Puedes contarme. Soy tu hijo», intenté. Ella negó con la cabeza con una sonrisa triste que me partió el corazón. «Algunas cargas las llevamos solos hasta el final, hijo mío. Es mejor así». Respeté su decisión, como siempre hice, pero aquello me incomodaba. ¿Qué secretos tan pesados serían esos que no podía compartir ni conmigo? ¿Qué guardaba aquella casa, aquel cuarto específicamente, que la mantenía allí como un ancla? Ese mismo año, un acontecimiento extraño me dejó aún más intrigado. Era un martes, día de mercado en San Cristóbal, y yo había ido a llevar a mamá para comprar frutas y verduras frescas, como hacía cada semana. Cuando volvimos, encontramos la puerta de su casa abierta. Nada había sido robado. La televisión antigua todavía estaba allí. También la radio y los pocos objetos de valor que ella tenía. Pero el cuarto estaba revuelto.
La cama había sido apartada de la pared, el colchón parcialmente removido, como si alguien estuviera buscando algo específico. Mamá, al ver aquella escena, tuvo una reacción que nunca olvidaré. No fue miedo, como sería natural para una señora anciana que tuvo la casa invadida. Fue pánico absoluto. Temblaba tanto que tuve que sostenerla para que no cayera. Repetía sin parar: ha vuelto, ha vuelto. Intenté calmarla, decirle que probablemente fueron ladrones buscando dinero, que mi padre estaba muerto hacía 20 años y no podía haber vuelto. Llamé al médico, que le dio un calmante. Cuando finalmente se durmió, arreglé el cuarto, puse todo en su lugar. Fue entonces cuando noté algo extraño en el piso de madera debajo de donde estaba la cama, marcas de agujeros, como si algo hubiera sido atornillado allí hacía mucho tiempo. Y más perturbador, rayas profundas en la madera como si alguien hubiera intentado arañar, clavar las uñas con fuerza. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero no tuve valor de investigar más. Respeté el espacio de ella, como siempre hice. Volví a colocar la cama en su lugar y salí, cerrando la puerta tras de mí. Al día siguiente, cuando volví para ver cómo estaba, la encontré aparentemente recuperada, como si nada hubiera ocurrido. Había hecho un pan de maíz, preparado un café fresquito. Cuando intenté tocar el tema de la invasión, evadió la conversación. Debe haber sido el viento, hijo mío. Olvidé la ventana de atrás abierta. Y sabes cómo es fuerte el viento en esta época del año. Tiró algunas cosas, solo eso. Era una explicación absurda, claro. El cuarto estaba claramente revuelto por manos humanas. La cama no sería movida por el viento. Pero entendí que ella no quería hablar sobre eso, y una vez más respeté. En los años siguientes, mamá comenzó a mostrar señales de confusión mental. A veces, olvidaba dónde había guardado las cosas, confundía los días de la semana, llamaba a Sida por el nombre de alguna vecina antigua. El médico dijo que era normal para la edad, que podría ser el inicio de un cuadro de demencia senil, pero que ella todavía estaba lo suficientemente lúcida para continuar viviendo sola, siempre que tuviera supervisión regular. En 2003, cuando ella cumplió 80 años y yo tenía 54, contratamos a una cuidadora para estar con ella durante el día, doña Josefa, una señora de confianza que vivía cerca. Mamá se resistió al principio, pero acabó aceptando con la condición de que Josefa se fuera antes del anochecer. Me gusta dormir sola en mi rincón, insistía. Fue en esa época que comenzó a tener pesadillas frecuentes. Josefa nos contaba que muchas veces la encontraba sentada en la cama de madrugada, sudando frío, mirando debajo de la cama, como si esperara que algo o alguien saliera de allí. Cuando le preguntaban, decía que había soñado con él, sin nunca especificar quién. Una noche particularmente difícil, en 2005, recibí una llamada de Josefa. Era casi medianoche y estaba asustada. Había vuelto para revisar a mamá porque olvidó su medicina para la presión y la encontró en estado de agitación extrema. Don Tertuliano, su madre no para de repetir que hay alguien debajo de la cama. Está diciendo que él va a agarrarla cuando se duerma. Corrí para allá inmediatamente. Encontré a mamá sentada en la silla de la cocina, negándose a entrar en el cuarto. A los 82 años, frágil, con los cabellos blancos despeinados, parecía una niña asustada con monstruos imaginarios. Cuando me vio, agarró mis manos con fuerza sorprendente. «Hijo mío, prométeme una cosa. Cuando yo muera, no mires debajo de mi cama nunca. Deja a los muertos en paz. Deja los secretos enterrados donde deben quedar». Prometí. Claro. ¿Qué más podría hacer? Estaba claramente confusa, atrapada en algún recuerdo o pesadilla del pasado. Pasé la noche con ella, sentado en la sala hasta que se durmió en el sofá. Por la mañana, cuando despertó, no recordaba nada del episodio de la noche anterior. En los meses siguientes, esa petición se volvió casi una obsesión para ella. Siempre que nos veíamos, en algún momento de la conversación, tomaba mis manos, miraba profundamente a mis ojos y repetía: «Recuerda la promesa, Tertuliano. No mires debajo de la cama cuando me vaya». Lo inevitable ocurrió en marzo de 2006.
Mamá, a los 83 años, enfermó con una neumonía fuerte. El médico sugirió internarla en el hospital de Ciudad de México, pero ella fue categórica. Quiero morir en mi casa, en mi cama. Respetamos su voluntad, como siempre hicimos. Montamos un pequeño hospital en su cuarto, cilindro de oxígeno, medicamentos, una enfermera a tiempo completo. Nos turnábamos para estar con ella. Yo, Sida, chico, que volvió de un viaje de negocios. Incluso Lucía vino de Ciudad de México con su marido y los 2 hijos pequeños. Durante 2 semanas luchamos contra el tiempo, contra la fragilidad de un cuerpo que ya había vivido mucho. En los momentos de lucidez, ella sostenía mi mano y repetía la misma petición. No mires debajo de la cama, hijo mío, prométemelo. Y yo prometía cada vez, incluso sin entender la razón de aquella obsesión. En la noche del 23 de marzo de 2006, un jueves lluvioso, como son frecuentes en marzo en Chiapas, mamá pidió quedarse sola con Josefa, la cuidadora. Dijo que quería bañarse, arreglarse, ponerse el camisón limpio. Si voy a encontrarme con Dios, quiero estar presentable, bromeó en una rara demostración de humor. Volví a mi casa, que quedaba a 10 minutos de la suya, para un descanso rápido. Había pasado las últimas 36 horas despierto, velando su sueño inquieto. A medianoche sonó el teléfono. Era Josefa, la voz quebrada. Don Tertuliano, su madre se ha ido. Estaba durmiendo, parecía tranquila, pero cuando fui a revisarla, no necesitó terminar la frase. Corrí para allá bajo la lluvia que caía fuerte, sin importarme mojarme. Cuando llegué, la escena era exactamente como Josefa describió. Mamá acostada en la cama, con el camisón blanco que ella misma había bordado años atrás, los cabellos blancos peinados, parecía dormir tranquilamente. Su rostro tenía una serenidad que yo raramente vi en vida. Era como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto buscó. Me senté en el borde de la cama, sostuve su mano ya fría y lloré como un niño. Por todos los dolores que ella cargó, por los secretos que llevaba consigo, por el amor contenido que siempre demostró a su manera. Me quedé allí de la mano con ella, hasta que Sida llegó con Chico y los preparativos para el velorio comenzaron. El entierro fue al día siguiente, un día claro y soleado que contrastaba con la tristeza del momento. Casi todo San Cristóbal asistió. Mamá, a pesar de reservada, era respetada en la ciudad. La gente traía historias de bondades discretas que ella había hecho a lo largo de los años. Un remedio preparado para un niño enfermo, una oración fuerte para un vecino en dificultad, un plato de comida enviado a una familia necesitada. Me di cuenta de que, a pesar de su reclusión, mamá había tocado muchas vidas a su manera quieta y constante. Era amada por personas que apenas conocí, que tenían historias con ella que nunca supe. Eso me consoló, y al mismo tiempo profundizó el misterio que ella siempre fue para mí. En los días que siguieron al entierro, tuvimos que lidiar con las formalidades, inventario, papeles, decisiones sobre qué hacer con la casa y los pocos bienes que dejó. Como hijo único, todo quedaría para mí. Pero ¿qué hacer con aquella casa llena de recuerdos, algunos dulces, otros amargos? Una semana después del entierro, fui hasta allí solo. Necesitaba comenzar a separar las cosas, decidir qué guardar, qué donar, qué desechar. La casa estaba silenciosa, pero de alguna forma parecía contener aún la presencia de ella en cada rincón. El olor a lavanda que ella siempre usaba, la mecedora en el porche donde solía sentarse por las tardes, el frasco de galletas siempre lleno en la cocina para cuando los niños vinieran. Dejé su cuarto para el final. Sabía que sería lo más difícil. Cuando finalmente entré, me quedé parado en la puerta por un largo tiempo, absorbiendo la simplicidad del ambiente. Una cama matrimonial antigua con cabecera de madera tallada, un ropero del mismo conjunto, oscuro y pesado, un tocador con un espejo oval, donde pocas cosas estaban dispuestas, un cepillo de pelo con cabellos blancos aún atrapados, un frasquito de perfume casi vacío, un rosario de madera. Abrí los cajones del tocador. Primero encontré documentos antiguos, algunas fotografías amarillentas,
tarjetas que yo y los nietos le habíamos hecho para ella en fechas especiales. En un cajón más al fondo, una cajita de madera tallada que nunca había visto antes. Dentro un único objeto, una alianza de oro simple que reconocí como la de mi padre. Ella nunca mencionó haberla guardado después de la muerte de él. En el ropero, apenas sus ropas simples organizadas con el cuidado metódico que siempre tuvo. Vestidos modestos, algunas faldas, blusas de manga larga, incluso para el calor de Chiapas. Todo en colores neutros, beige, marrón, azul oscuro, nada llamativo, nada que pudiera atraer atención. En el fondo del ropero, una caja de cartón conteniendo álbumes de fotografías antiguas, la mayoría de antes de mi nacimiento. Mi madre joven sonriendo al lado de personas que no reconocí, en lugares que no formaban parte de las historias que ella contaba. Finalmente llegué a la cama, aquella cama que fue el centro de tantos misterios, de tantas peticiones para no mirar debajo. Me senté en el borde, como había hecho en la noche en que ella partió. Pasé la mano por el colchón ya gastado por el tiempo, por la colcha de ganchillo que ella misma había hecho décadas atrás. La promesa que hice resonaba en mi mente. No mires debajo de la cama, hijo mío. Pero ahora, solo en aquel cuarto silencioso, con el peso de tantas preguntas sin respuesta, la curiosidad fue más fuerte que la promesa. Con el corazón acelerado me arrodillé en el suelo y levanté la colcha que llegaba hasta el piso. Al principio no vi nada más que polvo acumulado, pero al forzar la vista en la penumbra, noté algo brillante atornillado al suelo. Estiré el brazo y toqué algo metálico, frío. Aparté la cama un poco hacia un lado para tener una mejor visión. Fue entonces cuando la vi, una cadena gruesa, sujeta a un gran tornillo clavado en el piso. La cadena no estaba suelta. En uno de los extremos tenía una especie de brazalete, también metálico, lo suficientemente grande para sujetar una muñeca humana. Al lado, otro conjunto idéntico, 2 cadenas, 2 brazaletes firmemente atornillados al suelo, exactamente donde estarían las muñecas de alguien acostado boca arriba en aquella cama. Mi estómago se contrajo violentamente. Aquello no podía ser real, no podía significar lo que parecía significar, pero la evidencia estaba allí, irrefutable. Alguien había sido encadenado en aquella cama, probablemente por mucho tiempo, considerando el desgaste del metal. Miré más atentamente el piso de madera alrededor. Las marcas que había visto años antes, que parecían rasguños, ahora tenían un sentido terrible. No eran solo rasguños, eran marcas de uñas de alguien que había intentado desesperadamente soltarse, arrancar aquellos tornillos del suelo, escapar de aquellas cadenas. Con las manos temblando, continué mi búsqueda. Fue cuando noté un pequeño relieve en una de las tablas del piso, como si estuviera suelta. Presioné la punta y la tabla se movió ligeramente. Conseguí levantarla, revelando un pequeño escondite debajo. Dentro había apenas 2 objetos: un diario de tapa de cuero gastado por el tiempo y una grabadora de casete antigua, de esas populares en los años 70. Tomé los 2, coloqué la tabla de vuelta en su lugar y me senté en el borde de la cama, todavía intentando procesar lo que había encontrado. El diario estaba cerrado con un pequeño candado para el cual no había la llave a la vista. La grabadora, sin embargo, parecía funcional. Tenía una cinta dentro y, por algún milagro, cuando apreté el botón de play, comenzó a funcionar, aunque el sonido estaba bajo y con ruidos. La voz que salió de aquel aparato me congeló hasta el alma. Era la voz de mi madre, pero no la anciana que acababa de perder, ni la madre callada y sumisa de mi infancia. Era una voz joven, temblorosa, entre lágrimas, grabando un testimonio que jamás debería haber necesitado existir. Mi nombre es Raimunda Santos Oliveira. Hoy es 15 de agosto de 1978. Si alguien encuentra esta grabación, probablemente estaré muerta. Quiero que sepan la verdad. Mi marido, Josibaldo, me mantiene prisionera en esta casa desde hace más de 20 años. Cuando sale a trabajar, me encadena a esta cama para que no pueda huir. Ya intenté escapar 5 veces. La última vez, me rompió el brazo en 3 lugares y amenazó con hacer lo mismo con nuestro hijo
si lo intentaba nuevamente. La grabación continuaba entrecortada por sollozos, detallando años de un cautiverio brutal, de abusos físicos y psicológicos, de amenazas constantes contra mí, si ella se atrevía a pedir ayuda o intentar huir. Hablaba de cómo, con el tiempo, fue perdiendo la voluntad de escapar, cómo pasó a creer que merecía aquel tratamiento, cómo el miedo se convirtió en su única compañía constante. Para quien encuentre esto, no fue un accidente, no fue enfermedad, no fue elección mía, fue él. Siempre fue él. La cinta terminó con un largo silencio. Después el clic mecánico de la grabadora apagándose automáticamente. Me quedé allí paralizado con el aparato en la mano, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. Todas las piezas se encajaban. Ahora, el comportamiento recluso de mamá, el miedo constante, las puertas cerradas con llave, las marcas inexplicables. Mi padre no era solo un hombre severo y de mano pesada, como ingenuamente creí durante toda mi vida. Era un monstruo que mantuvo a mi madre en cautiverio, encadenada como un animal durante décadas. Y yo, viviendo en la misma casa durante toda mi infancia y adolescencia, nunca lo supe, nunca me di cuenta. Las ausencias de ella en las reuniones escolares, el aislamiento creciente, las heridas frecuentes, todo tenía una explicación mucho más siniestra que las excusas que acepté sin cuestionar. Más perturbador aún fue darme cuenta de que incluso después de la muerte de él en 1978, mamá continuó en aquella misma casa, en aquel mismo cuarto, durmiendo en aquella misma cama, bajo la cual estaban escondidas las cadenas que la aprisionaron durante tanto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no se liberó cuando él murió? ¿Por qué no tiró aquellas cadenas? ¿No quemó aquella cama? ¿No huyó de aquella casa de horrores? La respuesta vino como un puñetazo en el estómago. Ella no sabía cómo vivir de otra forma. El cautiverio físico había terminado, pero el cautiverio mental permaneció. Aquellas cadenas invisibles la ataron hasta su último suspiro. Los días que siguieron al descubrimiento fueron los más difíciles de mi vida. Quedé dividido entre revelar la verdad a mi familia o protegerlos de aquel horror. ¿Cómo contar a mis hijos que el abuelo que apenas conocieron había sido un monstruo? ¿Cómo explicar a Sida que pasé la infancia entera sin darme cuenta del cautiverio de mi propia madre? Acabé decidiendo guardar el secreto temporalmente. Quité las cadenas del piso, las puse en una caja junto con la grabadora y el diario, que aún no había conseguido abrir. Escondí todo en el fondo de mi armario en casa mientras procesaba lo que había descubierto. Continuamos con el inventario y la limpieza de la casa de mamá. Donamos la mayoría de los muebles a familias necesitadas de la ciudad. La cama, sin embargo, yo mismo la desmonté y la quemé en el patio, en una hoguera que alimenté durante horas, como si pudiera con aquellas llamas purificar décadas de sufrimiento. Nadie entendió por qué insistí en esto, pero lo respetaron, pensando que era solo un proceso de duelo. 2 semanas después del descubrimiento, finalmente tuve valor de intentar abrir el diario. El pequeño candado estaba oxidado, pero conseguí romperlo con una herramienta de la tienda. Las páginas amarillentas revelaron la caligrafía delicada de mi madre, contando en detalles lo que la grabación apenas había esbozado. El diario comenzaba en 1953, cuando ella tenía 30 años y yo apenas 4. En aquella época, según sus relatos, mi padre ya había comenzado a restringir sus salidas. Pero el cautiverio con cadenas solo comenzó en 1955, después de un intento de fuga de ella conmigo. Tomé a Tertuliano mientras Josibaldo dormía e intenté huir a casa de mi hermana en Villahermosa. Él nos alcanzó en la carretera, arrancó al niño de mis brazos, me arrastró por los cabellos de vuelta a casa. Fue aquella noche que aparecieron las cadenas por primera vez, escribió. El diario contenía relatos espaciados a lo largo de los años, escritos siempre en los raros momentos en que ella se quedaba sola. Contaba cómo mi padre la liberaba solo cuando yo estaba en la escuela y él necesitaba que ella hiciera las tareas domésticas, pero siempre con amenazas de que si intentaba huir o pedir ayuda, yo pagaría el precio.
Dijo que le rompería los brazos al niño, que lo tiraría al lago, que nadie me creería de todas formas. Lo más doloroso fue leer sobre cómo ella intentó de forma sutil alertarme a lo largo de los años. Hoy intenté mostrar a Tertuliano una herida que no conseguía esconder. Pareció preocupado, pero cuando mencioné que fue su padre, inmediatamente desvió la mirada. «Es tan joven, está tan condicionado a no cuestionar», escribió ella en 1963, cuando yo tenía 14 años. En una entrada de 1967, mencionaba mis planes de fuga con Cheche, algo que yo le había confiado a ella. Mi corazón se partió hoy. Tertuliano dijo que va a huir con su novia. No tuve valor de contarle que su padre tiene contactos en Villahermosa, que ciertamente los encontraría. Preferí dejarlo ir, incluso sabiendo que Josibaldo lo descubriría e impediría. Es mejor que piense que fue el padre de la muchacha quien los separó, a que viva con miedo constante como yo. El diario relataba cómo después de la muerte de mi padre en 1978, ella continuó en la casa por miedo, por condicionamiento, por no saber más cómo vivir en libertad. Es extraño, pero echo de menos las cadenas. Sin ellas me pongo ansiosa, como si en cualquier momento él pudiera volver y castigarme por estar suelta. Sé que está muerto, sé que debería sentirme libre, pero la verdad es que ya no sé lo que es la libertad. Las últimas entradas de los años 2000, cuando ella ya era anciana, mostraban a una mujer atormentada por pesadillas, por recuerdos que se mezclaban con el presente. A veces me despierto de noche, sintiendo el peso de las cadenas en las muñecas, oyendo la llave girando en la cerradura. Miro debajo de la cama y casi puedo ver las marcas de mis uñas en el piso, intentando arrancar aquellos tornillos. ¿Cómo podré explicar esto a Tertuliano cuando me vaya? ¿Cómo hacerle entender que pasé la vida protegiéndolo, incluso cuando eso significó mantenerme prisionera? La última entrada era de febrero de 2006, apenas un mes antes de su muerte. Estoy cansada. Siento que no tengo mucho tiempo. Josibaldo ha aparecido en mis sueños llamándome. ¿Tendré que rendir cuentas con él en el otro lado? ¿Podré finalmente enfrentarlo por todo lo que hizo? Lo que más me duele es que Tertuliano nunca sabrá la verdad. Es mejor así, que guarde la imagen del padre severo, pero no monstruoso, que guarde la imagen de la madre débil, pero no quebrada. Algunos secretos necesitan morir con nosotros. Aquellas palabras me destruyeron. Lloré durante horas solo en la oficina de la tienda, con el diario abierto en las manos. Lloré por la joven que mi madre fue un día, llena de sueños interrumpidos. Lloré por el niño que fui, creciendo a pocos metros de un horror que no conseguía ver. Lloré por el hombre en que me convertí, que visitaba regularmente aquella casa, sin jamás cuestionar por qué mi madre temblaba cuando oía pasos más pesados, por qué se asustaba con puertas cerrándose de golpe. Pasé días debatiendo conmigo mismo qué hacer con aquella información. Consultar a la policía sería inútil. Mi padre estaba muerto hacía casi 30 años. Mi madre acababa de fallecer. Ya no había justicia posible que hacer. Revelar la verdad a la familia traería solo dolor y preguntas sin respuesta. Finalmente, una madrugada en sueños, tomé una decisión. Llamé a Sida, Lucía, Chico y los nietos para una comida en casa un domingo de abril de 2006. Después de la comida, cuando estábamos todos en la sala, pedí atención. «Tengo algo importante que contarles sobre la abuela Raimunda», comencé con voz temblorosa. «Algo que descubrí solo después de su muerte, algo que explica mucho sobre cómo era ella, sobre las elecciones que hizo». Conté todo, mostré el diario, las cadenas, los hice escuchar la grabación. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Ver el horror creciendo en los ojos de mi familia, las lágrimas corriendo, las manos cubriendo bocas en espanto. Lucía salió de la sala en medio del relato, incapaz de continuar escuchando. Chico quedó paralizado, el rostro una máscara de rabia contenida. Los nietos mayores, adolescentes, intentaban procesar aquel horror que parecía salido de una película, no de la historia de la propia familia. Sida, mi compañera de tantos años, fue quien más me sorprendió. Cuando terminé el relato, sostuvo mis manos y dijo:
Siempre supe que había algo mal, Tertuliano. No sabía qué, pero lo percibía en los ojos de ella, en la manera como se encogía cuando hablábamos de tu padre. Intenté conversar con ella algunas veces, pero siempre cambiaba de tema. Ahora entiendo por qué. Decidimos juntos qué hacer con aquella información. No la divulgaríamos públicamente. Sería exponer póstumamente a una mujer que pasó la vida entera escondiendo su sufrimiento. Pero tampoco lo negaríamos si alguien preguntara. Principalmente, usaríamos aquel conocimiento para curar heridas antiguas, para entender comportamientos que antes parecían inexplicables. En los meses que siguieron, pasamos por un proceso de duelo diferente, no solo por la muerte de mamá, sino por la vida que ella nunca pudo tener. Cada uno lidió con eso a su manera. Lucía, periodista, canalizó el dolor escribiendo una serie de reportajes sobre violencia doméstica en el interior de México, sin mencionar nuestra historia, pero claramente inspirada por ella. Chico se hizo voluntario en una organización que ayuda a mujeres víctimas de violencia. Sida y yo decidimos reformar la casa de mamá y donarla para que se convirtiera en un centro de apoyo para mujeres en situación de vulnerabilidad. El proceso fue terapéutico para todos nosotros. Transformar aquel lugar de tanto sufrimiento en un espacio de acogida y sanación parecía la forma perfecta de honrar la memoria de mamá. No como la víctima que fue, sino como la sobreviviente que consiguió, a pesar de todo, criar a un hijo, amar a nietos, vivir hasta la vejez cargando un fardo que nadie debería soportar. La Casa de Apoyo, Doña Raimunda, fue inaugurada en octubre de 2006, 6 meses después de su muerte. Es un espacio sencillo, acogedor, donde mujeres encuentran refugio temporal, orientación jurídica, apoyo psicológico. El cuarto donde estaba la cama con las cadenas fue transformado en